Hola niños, hoy, esta semana, vamos a estar leyendo un cuento de literatura tradicional, ¿ok? Voy a empezar en la página 221 en el libro de lectura, volumen 2. Este es el volumen número 2 en tu libro de literatura. Entonces, ve a agarrar tu libro para que puedas empezar y puedas seguirme conmigo, ¿ok? Um, ok, so vamos a empezar. Ok, so la literatura tradicional, ok. So hay diferentes tipos de literatura tradicional, hay fábulas, hay cuentos de hadas, hay mitos, pueden haber cuentos exagerados, cuentos folclóricos, ok. So hay diferentes tipos, de hecho a los lados les he puesto algunos de tipos de literatura tradicional, ¿ok? Puede ser El león y el ratón, El patito feo, Rapunzel, Los tres cerditos, Los tres osos y recitos de oro y la caperucita roja. Entonces, todos estos cuentos van debajo de la literatura tradicional, ¿ok? Son cuentos inventados, los personajes son inventados, ¿ok? So, los personajes en este tipo de cuento, en este tipo de literatura, ¿ok? No cambian. Una o dos características tienen, ¿ok? Pueden ser una lechuza sabia, una madrina amable, um, pueden ser animales también, ¿ok? Conflictos, ¿ok? La literatura tradicional en este tipo de cuentos, en los cuentos de hadas, en las fábulas, en los mitos, los conflictos pueden ser un argumento con ritmo rápido, ¿ok? Puede ser simple y directo, un niño derrotó a un gigante, una mujer es más lista que un embustero. Entonces, en realidad son cosas inventadas, ¿ok? El ambiente no fluye en los sucesos del cuento, puede ser even- even- evidentemente poco realista, entonces no es real, ¿ok? Temas, también tienen tema, una gran idea sobre las necesidades a los deseos de los seres humanos, ¿ok? El bien triunfa sobre el mal, las malas acciones son castigadas, ¿ok? So, la literatura tradicional es no ficción, ¿ok? Son tipos de cuentos, son exagerados, ¿ok? Los personajes pueden ser animales, pero tienen un cuento y tienen un conflicto también, ¿ok? Am, sé que esto está en inglés, ¿ok? Pero se los voy a explicar, ¿ok? Las características de un personaje, ¿ok? So, hay dos cosas que deberemos de ver en las características de un personaje. Lo primero es los rasgos físicos, ¿ok? Son los rasgos físicos, y esto ya lo hemos hecho en el salón, ya se los he explicado, los rasgos físicos son afuera, ¿ok? Eso es lo que todos podemos ver. Pueden ser el color de tu pelo, el tipo de pelo, cabello que tienes, tus ojos, qué tan alto eres, si eres más bajo. Esos son los rasgos físicos, ¿ok? Eso es todo lo que uno puede ver, ¿ok? Um, los rasgos de personalidad, eso es algo que tienes adentro, ¿ok? Eso es si eres chistoso, si eres amable, si eres egoísta, ¿ok? Eso es la personalidad de uno, lo que tú haces, lo que tú dices, eso es tu personalidad, ¿ok? Eso es los rasgos de personalidad. ¿Ok? Los físicos son lo que está afuera. Entonces, en muchos casos, en estos textos de literatura, la literatura tradicional y simplemente en los libros, ¿ok? Te describe el personaje cómo es, sus rasgos físicos para que te lo puedas imaginar
Y a través de la historia te vas dando cómo es el personaje, qué son sus rasgos de personalidad, ¿ok? Esto te lo pueden hacer en todas partes, en una novela, en una película, cuando lees un libro. Simplemente te dan sus rasgos y te dan sus rasgos de personalidad, ¿ok? Otra cosa que tienen la literatura tradicional, los cuentos, ¿ok? Tienen introducción, ¿ok? Tienen una acción creciente, tienen un clímax, tienen un desenlace, tienen la resolución también, ¿ok? So, quiero que te fijes en algo, ¿ok? Si vemos esta montaña, si tú la ves, ¿ok? Empiezan con la introducción. La introducción es te dicen los personajes, ¿ok? Y te dan el ambiente, ¿ok? Luego, poco a poco, si te fijas, poco a poco va subiendo a la acción creciente. La acción creciente son los acontecimientos, complicaciones y otros conflictos antes del punto culminante. Entonces, poco a poco te van dando la acción creciente, ¿ok? Ya que llegues al clímax, que el clímax es el punto más emocionante, de mayor intensidad, la fuerza o tensión, ¿ok? Es el punto más importante en el cuento, ¿ok? De repente baja una línea recta, si la ves, es el desenlace, los resultados que ocurren después de los acontecimientos más altos e intensos, ¿ok? Y ya al final te da la resolución, la solución del conflicto, del problema, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, si decimos ah, la Cenicienta, ¿verdad? La introducción, ¿ok? Su papá se va de viaje, su mamá fallece, ¿verdad? Todo eso. Ese es, perdón, esto ya es la acción creciente. La introducción es de que ella quiere mucho a su papá, su mamá, ¿verdad? Que vive con ella, muy bonita, ¿verdad? Te da el escenario, te da la introducción, viven en una granja, en una casa muy bonita y luego ya de repente va creciendo la acción creciente. Se muere su mamá, su papá se va de viaje, ¿verdad? Y de repente el señor quiere casarse con su madrastra, ¿ok? Y tiene dos hermanas que no la quieren las hermanastras, ¿verdad? Entonces, la acción va creciendo poco a poco y ya el punto más culminante, el clímax es cuando la hacen que sea la echan de su cuarto, no la dejan que vaya a la fiesta, ¿verdad? No tiene ropa. Es el punto más culminante. El desenlace ya va cayendo desde cuando su hada madrina la ayuda, ¿verdad? Conoce al príncipe, perdón, que encuentra al príncipe, am, lo conoce y luego ya la resolución es cuando el príncipe la encuentra a ella, ¿verdad? Se casan y viven felices, ¿ok? Entonces, esa es, la Cenicienta es una literatura tradicional, ¿ok? Y es un ejemplo de porque todas tienen una montaña de acontecimientos, todos siguen el mismo patrón, ¿ok? So, vamos a continuar. Ok. ¿Qué hacen los buenos lectores antes de leer un texto? Ok. Antes de leer un texto es bueno hacer preguntas, hacer conexiones y hacer predicciones. ¿Ok? So, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar viendo nuestro cuento y vamos a hacer preguntas, vamos a hacer conexiones y vamos a hacer predicciones. ¿Ok? So, el cuento de esta semana, que es literatura tradicional, está en la página 225 y se llama Titalituro. ¿Ok? So, antes de empezar a leer, ¿ok? Me gusta repasar el libro, ver sobre lo que voy a estar leyendo, sobre lo que voy a estar aprendiendo. ¿Ok? So, veo que, ¿qué es eso sobre Suiza? ¿Ok?
Suiza es un país al otro lado del mundo, ¿ok? So, aquí está Suiza, esta es África, ¿ok? Y nosotros, esta es Europa y esta es Suiza. Suiza está un poquito, está al ladito de Europa, ¿ok? De hecho, está aquí, esto rojo que ven aquí. Nosotros estamos al otro lado de Suiza, ¿ok? Aquí abajo ves Sudamérica, ¿ok? So ellos están al otro lado, ¿ok? Esta es la bandera de Suiza, ¿ok? Y aquí vemos, esto se le llama, si ves, los vikingos, sucesos de los siglos XVIII, eran un grupo temible, altamente hábiles en la guerra que invadieron y se establecieron en todo el norte y este de Europa. ¿Ok? Y ahí te enseño una foto sobre los vikingos. Y estos se llaman The Vikings. ¿Ok? Um, la capital y ciudad más grande de Suecia es Estocolmo. ¿Ok? Otras ciudades grandes incluyen Gotemburgo, Malmö y Uppsala. ¿Ok? Esas son unas ciudades en Suecia. ¿Ok? Aquí vemos una vestimenta tradicional que usan en Suecia. ¿Ok? Y un plato tradicional y famoso de Suecia son las albóndigas suecas, servidas con salsa, papas hervidas y mermelada de arándano rojo. Se ve rico, ¿verdad? A mí se me hizo rico. Ok, so ya sabemos un poquito sobre Suecia. Vamos a continuar. Ok. Oh, eso no pero lo voy a traducir. Why do we ask questions before, during, and after? Okay, ¿por qué preguntamos preguntas antes, durante y después de la lectura? Okay, so when we ask questions, we are interacting with our text. Cuando preguntamos preguntas, estamos interactuando con nuestro texto. Okay. The more we interact with a text, the more we learn and understand. Entre más interactuamos con nuestro texto, más aprendemos y más entendemos. Okay. Asking questions is how we learn. Okay. Entre más preguntas, entre más haces preguntas, más aprendemos. Okay. So, mientras que preguntas, aprendes. Okay. ¿Por qué hacer una predicción? Okay. Hacer una predicción te ayuda a pensar críticamente sobre el texto, utilizar características del texto para descubrir qué sucederá después. Hacer predicciones es pensar activamente. Las predicciones te ayudan a entender mejor el texto. Cuando haces una predicción, estás interactuando con tu texto. ¿Ok? So, es bueno hacer predicciones antes de leer. ¿Ok? Y esto siempre lo hacemos en el salón antes de empezar a leer, porque empiezas a pensar, ¿ok? ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Ok? ¿Por qué hacemos conexiones? ¿Ok? Las conexiones que hacemos con nuestro texto. ¿Ok? Conecta lo que ya sabes con lo que estás leyendo. Si puedes conectar a lo que ya sabes, comprenderás mejor el texto. Cuanto más conectas, más interactúas, más sabes y comprendes. Entonces, entre más conexiones hacemos, más comprendemos el texto. ¿Ok? Y entre más interactuamos, más sabemos. Okay. So, esto, hoy no vamos a leerlo, pero vamos a hacer un repaso, vamos a hacer predicciones, vamos a hacer preguntas sobre el texto. Okay. So, nuestro cuento de esta semana se llama Tita Lituro. Okay. Y como les dije, es un cuento de Suecia. Okay. Y aprendimos un poquito de dónde se ubica Suecia en el mundo.
¿ok? Y mi primera pregunta que yo me hice es, ¿qué significa titalituro? ¿Ok? Eso es totalmente nuevo para mí. Nunca he escuchado esta palabra, ¿ok? So esa es una pregunta que yo tengo, ¿ok? Y me puedo conectar, veo una foto de un globo, puedo ver el continente de África. Entonces yo puedo hacer una conexión, yo sé que esto es África aquí, ¿ok? Y esto es Europa. Entonces yo puedo hacer una conexión con el globo, ¿ok? Otra cosa que estoy viendo aquí es, mi pregunta es, ¿por qué está ella en el techo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en el techo? ¿Y qué hace arriba del techo? ¿Ok? Esa es una de mis preguntas que yo tengo. ¿Ok? Mientras que veo el texto, ¿ok? Porque no estoy leyendo el texto, ¿ok? Nomás es una prevista de lo que voy a leer, ¿ok? Lo primero que me encuentro es esta palabra, engañado, ¿ok? ¿Qué significa engañado? ¿Ok? Quiero saber. Esa es una de mis preguntas. ¿Ok? Am, una conexión que estoy haciendo es el guante en su mano está brillando. Estoy viendo esta imagen. Ok, so veo que el guante aquí está brillando. Ok, so yo voy a hacer una predicción. Predigo que el guante es un objeto crítico de la historia. Entonces yo creo que el guante es algo importante de esta historia, es algo mágico, puede ser algo tiene que ver este guante porque estoy viendo la imagen aquí y ella se está poniendo el guante y brilla. Entonces yo creo que es algo muy crítico y importante en el texto, en este cuento. ¿Ok? Ah, ok, voy a ver esto. Ok, hice una conexión. Me puedo conectar con el hombrecito que está aquí. Ok, estoy haciendo una conexión. A mí me parece que está bailando. Ok, entonces si está bailando, ok, yo bailo cuando yo estoy feliz. Ok, so yo creo que ese hombrecito está feliz por una razón. No sé por qué, pero siento que está feliz, está bailando porque yo sé, porque yo bailo cuando estoy feliz. Entonces estoy haciendo una conexión. Ok. Lo último que veo aquí es, ellos se están casando, se ve como un vestido de novia, entonces yo voy a hacer una predicción y yo predigo que al final vivieron felices para siempre. ¿Ok? Entonces, ya acabé de repasar mi texto, que hice preguntas, hice predicciones y conecté con el libro también. Entonces, yo necesito que tú hagas esas tres cosas también. Si no puedes hacerlo en la computadora en Google Forms, ¿ok? Haz esas tres cosas en un papel, en blanco, ¿ok? Me das una predicción del texto, una conexión que tuviste con el texto y una pregunta, ¿ok? Pones tu nombre, me mandas la foto, ¿ok? Y te doy crédito para hacerlo. Para esos que lo están haciendo en Google Forms, rellena el formulario, ¿ok? Ojalá y esto te haya ayudado, ¿ok? Nos vemos a la próxima. Adiós.